Bien, muchachos, vamos a continuar. Seguimos ahora con la fórmula número 7, que es la que vamos a ver en este video. Esta fórmula nos dice cómo debemos de derivar u sobre b. Si cuando hay una división, si ustedes se fijan, no nos había tocado un caso de esos. Entonces la fórmula 7 nos dice que cuando tengamos un cociente u sobre v, variable sobre variable, la derivada va a ser uv por la derivada de u con respecto a x menos u por la derivada de v con respecto a x, y esto va dividido por v al cuadrado. Esa es la fórmula 7, la que vamos a ver ahora. ¿Cómo se usa esta fórmula, muchachos? ¿Cuándo se usa esta fórmula? Miren, en el caso siguiente, vamos a ver un ejercicio. Por ejemplo, tenemos que y, o le voy a poner ahora f de x para cambiarlo un poco. F de x es igual a x menos 3 entre x cuadrada, x al cuadrado menos 5. Entonces, esos son los casos en los que vamos a usar esta fórmula de u sobre b. Si lo podemos identificar. Vamos a llamarle al numerador u y al denominador v. Entonces, en este caso, vamos a usar la fórmula 7. Fíjense lo que vamos a usar, lo que vamos a necesitar para usar la fórmula 7. Necesitamos v, que es la parte de abajo del denominador. Le voy a poner aquí v es x cuadrada menos 5. Eso va junto, lo pongo entre paréntesis. Voy a necesitar la derivada de eso, la derivada de v, por lo tanto aquí mismo la vamos a sacar. La derivada de v va a ser, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Sabemos que ese 2 se multiplica por el 1 que hay ahí, y entonces nos va a quedar 2, ponemos la variable x y restamos 2 menos 1, 2 menos 1, y luego la derivada de 5, como es una constante, es 0. Y entonces aquí tendremos que esta derivada es igual a 2x a la 1. Esa entonces es la derivada, muchachos, y aquí tenemos la v. Bien, vámonos con la u. La u, que es el numerador, que dice aquí que es x menos 3. Vamos a sacar su derivada también, porque la vamos a necesitar para ponerla en la fórmula, la derivada de u. La derivada de x es 1 y la derivada de 3 es 0, y entonces esta derivada es igual a 1. Bien, ya que tenemos los elementos que necesitamos, lo vamos a sustituir en la fórmula. Si sustituimos esto, nos va a quedar v. V lo tenemos aquí, x al cuadrado. Entonces, y' o dy en dx es igual a v, que es x al cuadrado menos 5, y luego por la derivada de u. La derivada de u la tenemos acá, que es 1, y luego menos todo lo que viene. Voy a poner un paréntesis grande. Ese menos es para todo lo que viene. U, que es x menos 3, lo pongo entre paréntesis porque es junto, y luego por la derivada de v, que aquí lo tenemos, que son 2x. Bien. Cerro el corchete y esto va dividido, dice la fórmula, entre v al cuadrado. O sea, x al cuadrado menos 5, y eso va elevado al cuadrado. Y esa es, ahí ya hicimos la derivación, muchachos. Todo lo que sigue es pura álgebra o aritmética. ¿Qué sigue? Bueno, pues aquí tenemos varios paréntesis, vamos a quitarlos. Multiplicamos este 1 por x al cuadrado y luego multiplicamos ese 1 por 5. Esto va a hacer entonces que nos quede x al cuadrado menos 5 por 1, 5. 1 por x al cuadrado, menos, por más da menos, 1 por 5, 5. Bien, menos. Vamos a quitar el otro paréntesis. Abro el corchete para ver que ese menos todavía nos afecta a todo lo que está dentro de él, del corchete. Multiplicamos 2x por x y luego 2x por menos 3. Bien, 2x por x nos quedaron aquí 2x al cuadrado
y luego menos, porque este menos del 3 por más da menos 3 por 2x, son 6x, y cerramos el corchete, y eso va dividido entre x al cuadrado menos 5, y eso va elevado al cuadrado. Bien, vamos a quitar ese corchete, cambiándole de signo, porque este menos afecta a todo lo que está dentro del corchete. Entonces, esto nos va a quedar que es igual a x al cuadrado menos 5, que lo pasamos igual, eso no le estamos haciendo nada. Pero ahora, este menos nos cambia el signo del 2x al cuadrado, va a ser negativo, y luego menos por menos da más, y nos cambia el del 6x, el del 6x a positivo, y esto va dividido por x cuadrada menos 5 y va elevado al cuadrado. Bien, aparentemente, muchachos, ya terminamos. Pero vemos que aquí podemos juntar el 2x con el menos 2 al cuadrado con el menos 2x al cuadrado. Entonces, aquí hay dos negativos y aquí hay un positivo. Entonces, el resultado es una x al cuadrado negativa y luego más 6x, ordenando esto, y luego menos 5 entre x al cuadrado menos 5, y todo eso va elevado al cuadrado. Y como ya juntamos términos semejantes y todo lo demás, esto es el resultado final de ese problema, de ese ejercicio. ¿Sí? Bien, recuerden que estamos con la fórmula 7u sobre v. Vamos a hacer otro ejercicio, muchachos, para dejarlo un poquito más claro. Vamos a poner, déjenme buscar otro ejercicio. Vamos a poner x al cuadrado más 2. A ver. Yo creo que ese, a ver, vamos a ver cómo nos sale. Aquí me faltó, déjenme ver, en el anterior no era y', muchachos, yo puse y', pero dijimos que acá era f de x, entonces esto va a ser f' de x, es la derivada. ¿Sí? En ese error tuve. Bien, vamos a hacer otro ejercicio, a ver si lo dejamos un poco más claro esto. Y es igual a x al cuadrado más 2 entre 3x y luego menos 1. Bien, sabemos que esto es u sobre v. Es un cociente, entonces vamos a manejar u sobre v. Ok, necesitamos encontrar aquí, necesitamos encontrar la v, bueno, poner aquí la v, que es 3x menos 1, y sacar su derivada, que la vamos a necesitar. La derivada de 3x será 3 por 1, porque el 3 se pasa y la derivada de x es 1, y la de menos 1 es 0. Y entonces esto es igual a 3 por 1, 3, y aquí tenemos v, y aquí tenemos la derivada de v. Vámonos con la u. La u es el numerador, que es x al cuadrado más 2. Vamos a derivar ese numerador, y sacamos que la derivada es 2 por ese 1 que hay ahí, son 2x a la 2 menos 1, recuerden que se resta 1 en el exponente, y la derivada del 2 es una constante que está sola, esto es 0, y entonces esto nos va a quedar 2x a la 1, 2x a la 1, y esa es la derivada. Bien, ya que tenemos esto, muchachos, nos vamos a sustituir en la fórmula de u sobre v. La fórmula la voy a volver a anotar de aquí, La fórmula nos dice que la derivada de u sobre v con respecto a x es v por la derivada de u. Y luego menos u por la derivada de v. Y esto va dividido entre v elevado al cuadrado. Vamos entonces a sustituir los datos. Nos pide la fórmula v. Aquí la tenemos v, la sustituimos ahí. Y entonces y', ahora sí, o dy en dx, nos va a quedar v, que es 3x menos 1, eso es junto, lo voy a poner entre paréntesis, por la derivada de u. La derivada de u acá la tenemos y son 2x, menos, voy a abrir un paréntesis grande, un corchete o una llave. Dice la fórmula u, entonces la u es x al cuadrado menos 2, y como eso es junto, lo pongo entre paréntesis, por la derivada de v, que es 3. Y eso va dividido entre, bueno, me faltó cerrar el corchete,
Y eso va dividido entre v al cuadrado, que son 3x menos 1, y va elevado al cuadrado. Ok, bueno, pues entonces vamos a hacer operaciones ahí. Multiplicamos 2x por 3 y luego 2x por 1. Y tenemos 2x por 3x son 6x, pero al cuadrado. Menos, más por menos da menos, 2x por 1 son 2x. Luego menos, abro el corchete, vamos a multiplicar 3 por x al cuadrado y 3 por 2. Entonces nos van a quedar 3 por x al cuadrado son 3x cuadrada menos 2 por 3, 6. Y cerramos el paréntesis y luego 3x menos 1 elevado al cuadrado es lo que nos queda abajo y eso no lo hemos modificado nada. Vamos a quitar ese paréntesis, muchachos. Pasamos el 6x al cuadrado menos 2x igualito que como está. Ya nada más vamos a cambiar el signo aquí. Menos por más da menos y nos quedó menos 3x al cuadrado. Y luego menos por menos da más y nos queda más 6. Y eso va dividido por 3x menos 1 que va al cuadrado. Si vemos, aquí hay x cuadradas y aquí hay x cuadradas. 6 menos 3. Entonces el resultado va a ser 3x al cuadrado y luego bajo el 2x que no le he hecho nada, no tengo con quién juntarlo, lo paso igual. Y el término independiente 6, que tampoco hay con quién juntarlo, lo paso igual. Y esto va dividido entre 3x menos 1, que va elevado al cuadrado, y este será el resultado de esa derivada. Pues esto es u sobre b, muchachos. Si ustedes se fijan, pareciera que está muy complicado, pero no es tanto. Vamos a hacer el último ejercicio, ¿sí? Para dejar u sobre b. El último ejercicio vamos a decir que es x al cubo entre x al cuadrado menos 1. X al cuadrado menos 1. Bien, este es un cociente, este es u sobre v. Vamos a sacar los elementos que necesitamos. Necesitamos v, que es x al cuadrado menos 1. Necesitamos su derivada, que es 2 por 1, 2x menos 0. Y entonces la derivada son 2x. Vamos a sacar u, que es el numerador, x cúbica, y su derivada con respecto a x es 3 por 1, 3x a la 2. Restamos al exponente 1 y nos quedó al cuadrado. Bien, ya que tenemos estos elementos, muchachos, vamos a sustituir en la fórmula. Voy a poner la fórmula de nuevo, sustituyendo en la fórmula de y' o de y de u sobre v, disculpen, sobre por dx. Esto va a ser igual a v por la derivada de u con respecto a x menos u por la derivada de v con respecto a x y dividido esto entre v al cuadrado. Entonces, ahora sí, si sustituimos, vamos a tener que y' o dy con respecto a x es igual a v, que es x menos x al cuadrado menos 2, entre paréntesis para señalar que es junto, por la derivada de u, que son 3x al cuadrado, menos, abro un paréntesis, un corchete grande, un paréntesis grande, un corchete o una llave. U que vale x al cubo por la derivada de v, que son 2x. Entonces, esto va dividido entre v al cuadrado, que es x al cuadrado menos 1. Bien, si hacemos estas operaciones, 3x al cuadrado por lo que está dentro del paréntesis y esto por esto, y luego después esto por esto, pues entonces el resultado nos va a quedar 3x al cuadrado por x al cuadrado, nos va a quedar 3x cuarta menos, menos 3x al cuadrado por menos 1, menos 3x al cuadrado. Y luego acá continuamos con el signo menos, 2x por x cúbica, nos quedaron 2x cuarta.
y eso va dividido entre x al cuadrado menos 1. Si vemos, estos dos términos son semejantes, entonces los juntamos. 3x a la cuarta menos 2x a la cuarta, nos queda 1x a la cuarta menos 3x al cuadrado, y esto va dividido entre x al cuadrado menos 1 y elevado al cuadrado. Aquí me faltó, muchachos, elevarlo al cuadrado desde el principio. Ya no podemos hacer nada ahí, por lo tanto, este es el resultado que vamos a considerar ya de final. Estamos en U sobre B, muchachos. Haríamos otro ejercicio. Vamos a dejarlo ahí y luego vamos sacando las dudas. Ya saben, ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias.